Nadie estaba preparado para lo que se empezó a murmurar en los pasillos del entretenimiento. Lo que supuestamente habría ocurrido entre Angélica Vale y Otto Padrón no solo sorprendió a quienes los conocían desde hace años, sino que también dejó un sentimiento de incredulidad profunda entre quienes han seguido la historia de amor, crecimiento y esfuerzo que ambos construyeron juntos. Y es que, según diversas versiones que comenzaron a circular de manera inesperada, habría existido un episodio particularmente doloroso para Angélica, una frase que jamás imaginó escuchar de alguien que fue su compañero, cómplice y apoyo durante tanto tiempo: estás vieja, y eso fue lo que me decepcionó como tu esposo. Desde que ese rumor emergió, acompañado de miles de reacciones en redes y comentarios en programas de espectáculos, la pregunta fue inmediata: ¿de dónde salió? ¿Qué contexto habría detrás? ¿Fue un momento de enojo, un impulso, o simplemente una mala interpretación? Lo cierto es que, más allá de cualquier versión, lo que más llamó la atención fue el impacto emocional que una frase así podría tener en alguien que ha crecido bajo los reflectores, enfrentando críticas, comentarios, presiones externas y expectativas desde muy joven, como ha sido el caso de Angélica Vale. Y para comprender por qué este rumor estremeció tanto al público, hay que recordar que Angélica es una figura profundamente querida, una mujer que ha mostrado una trayectoria sólida, un carisma natural que heredó de una familia artística legendaria y una sensibilidad que pocas celebridades se atreven a exponer tan abiertamente. Por eso, imaginarla escuchando una frase tan dura, tan cargada de juicio hacia la edad, un tema que sigue siendo una herida abierta para muchas mujeres, sobre todo en la industria del entretenimiento, hizo que miles de personas reaccionaran con empatía, tristeza y, en muchos casos, indignación. Pues la escena que muchos imaginaron, sin tener confirmación alguna, fue la de una mujer que, al escuchar esas palabras, habría quedado literalmente sin aliento. Una mezcla de sorpresa, dolor y confusión. Porque cuando dos personas han compartido tantos años de vida, proyectos, sacrificios y alegrías, lo último que alguien espera es ser herida en un punto tan vulnerable. La edad no debería ser nunca un arma, ni un argumento, ni una acusación. Mucho menos dentro de una relación que se construyó sobre el respeto y el compañerismo. Pero ¿por qué habría dicho algo así Otto Padrón? Eso fue lo que desató más preguntas. Algunos afirmaron que podría haber sido un impulso causado por una discusión intensa, un momento en el que las emociones hablan más rápido que la razón. Otros, más reservados, plantearon que se pudo tratar de una frase sacada de contexto, exagerada o incluso modificada al pasar de boca en boca, algo que en el mundo del espectáculo sucede con frecuencia. Pues sin embargo, también surgieron voces que interpretaron el rumor de una manera diferente, no como una declaración fría, sino como la expresión de un malestar emocional mal canalizado. Se ha dicho que cuando una persona se siente herida, frustrada o superada por los problemas, puede recurrir a palabras que no representan realmente lo que siente, sino lo que duele más decir. Y la edad, lamentablemente, es uno de los puntos sensibles que la sociedad le ha impuesto a las mujeres durante décadas. Lo relevante aquí no es confirmar si la frase se dijo exactamente así, sino analizar lo que generó en el público, una conversación profunda sobre las relaciones, el respeto, el desgaste emocional y el impacto que una sola frase puede tener en la autoestima de alguien. Especialmente en alguien como Angélica, que siempre ha transmitido fortaleza, humor y calidez, pero que también es humana, con emociones, inseguridades y fragilidades como cualquier persona. Y lo que realmente llevó a que el rumor tomara tanta fuerza fue la combinación perfecta entre sorpresa y empatía. El público no imaginaba jamás a Otto, un hombre conocido por su disciplina, su carácter firme y su estilo profesional, diciendo algo así de manera consciente o cruel. Y eso reforzó aún más la teoría de que, si aquel comentario existió, debió haber sido producto de un momento de enojo o dolor. Porque nadie está exento de cometer errores cuando se siente sobrepasado, cuando las tensiones acumuladas empiezan a desbordar los límites de la paciencia. Y lo más fuerte detrás de todo esto es imaginar el golpe emocional que una frase así puede ocasionar. No es solo el hecho de mencionarle la edad a una mujer algo injusto e innecesario, sino lo que implica, la sensación de ya no ser valorada, de sentirse reemplazable, de creer que todo lo que ha construido con dedicación está siendo cuestionado por algo tan superficial como el paso del tiempo. Y Angélica Vale, más allá de ser artista, es una mujer que ha pasado por luchas de autoestima, retos personales, cambios físicos, transformaciones profesionales y momentos donde ha tenido que reconstruirse entera, con valentía y vulnerabilidad. Por eso, imaginarla en shock, sin saber cómo reaccionar, es algo que caló profundamente en los seguidores. Un dolor silencioso que no necesita gritos para sentirse. Un golpe inesperado que no solo hiere, sino que deja huellas emocionales. Pues las personas también se preguntaron si detrás de aquel rumor podría haber algún problema más profundo entre ellos.
Las relaciones largas, especialmente las que se construyen bajo la presión mediática, atraviesan crisis, malentendidos, cansancio emocional, diferencias en prioridades y momentos en que la comunicación se fractura. No sería raro que una discusión intensa se escapara de control, que las palabras fueran más rápidas que la reflexión, o que la frustración acumulada explotara en una frase que ninguno pensaba realmente. Y aún así, lo que más llamó la atención fue el impacto que este rumor tuvo sobre la conversación pública. La gente no solo hablaba de la frase, hablaba del dolor emocional que puede causar, de la importancia de cuidar la forma en la que nos comunicamos con quienes amamos, de lo fácil que es herir sin querer y de lo difícil que es sanar después de escuchar algo que deja una marca. Angélica Vale representa a muchas mujeres que han vivido algo similar, un comentario sobre la edad, el cuerpo, la apariencia, el peso o las expectativas sociales. Comentarios que duelen más cuando vienen de alguien cercano, de alguien en quien se confía, de alguien que se supone debería proteger, no herir. Por eso este rumor se volvió tan grande, porque no hablaba solo de dos personas famosas, sino de una realidad emocional que muchísimas personas han sufrido en silencio. Al final, lo que queda claro es que detrás de cada frase que hiere existe una historia de cansancio, historia de dolor, historia de frustración, historia de expectativas rotas o simplemente historia de un mal momento. Lo que importa no es juzgar, sino entender que las relaciones son complejas, humanas, imperfectas, y que una sola frase puede desatar una conversación que va mucho más allá del rumor mismo. Cuando el rumor siguió expandiéndose, el impacto ya no solo recaía sobre la frase en sí, sino en lo que simbolizaba, un quiebre emocional, una fractura silenciosa que se habría gestado desde hace tiempo y que, por fin, estalló de la manera más dolorosa. Ninguna pareja llega a un momento así de un día para otro. Siempre hay antecedentes, señales, cansancio acumulado y conversaciones pendientes que nunca se dieron en el momento oportuno. Angélica Vale, a lo largo de los años, ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, graciosa y emocionalmente transparente. Sin embargo, incluso las personas más fuertes tienen un punto donde la vulnerabilidad se asoma, especialmente cuando se trata de su autoestima, su identidad y su valor personal. Por más éxito que alguien tenga, por más aplausos que reciba, una sola frase en el lugar equivocado, pronunciada por la persona equivocada, puede derrumbar por completo la estabilidad emocional. Y eso fue lo que muchos imaginaron cuando comenzaron a analizar el rumor, que Angélica habría sentido una mezcla de dolor, incredulidad y mucha tristeza. No porque la edad sea algo malo, sino porque ningún ser humano quiere sentirse juzgado por algo que simplemente es parte del proceso natural de la vida. En el fondo, la frase no hablaba de edad, hablaba de expectativa, de desaprobación, de decepción. Y eso es lo que más habría herido. Para entender el otro lado, también se habló mucho de qué podría haber llevado a Otto Padrón a pronunciar algo así si es que realmente ocurrió como se dijo. Hay quienes señalaron que la presión laboral, las responsabilidades, el desgaste de los años o incluso algún malentendido grave pudo haber desencadenado un momento de ira donde las palabras salieron sin filtro, y otras versiones apuntaron a que quizá fue parte de una discusión más amplia, donde ambos estaban emocionalmente cargados, y la frase solo fue un destello de frustración que se salió de control. Y lo cierto es que, cuando una relación atraviesa etapas difíciles, la comunicación puede volverse más tensa, más directa, más susceptible a causar daño. Una discusión que en otro momento habría sido simple, puede convertirse en una batalla emocional, especialmente cuando ambas partes se sienten incomprendidas o presionadas por asuntos personales, familiares o laborales. Y aunque Otto siempre ha proyectado una imagen de hombre firme, centrado y disciplinado, también es humano, y los seres humanos, cuando están agotados o heridos, pueden decir cosas de las que luego se arrepienten. Pero más allá de buscar culpables, el público se preguntó qué significó ese momento para Angélica. Muchos creen que, de acuerdo con las especulaciones, ella debió sentir que el piso se abría debajo de sus pies. El silencio habría sido su primera reacción, ese instante donde el corazón late fuerte y la mente se queda en blanco. ¿Cómo procesar que alguien con quien compartiste sueños, proyectos, familia y tantas experiencias te diga algo tan contundente? No es solo la frase, es el significado emocional que lleva detrás. Por eso, este rumor tomó dimensiones inesperadas. No se trataba de una simple discusión marital, se convirtió en una conversación sobre autoestima, sobre la importancia de las palabras, sobre los juicios basados en la edad y sobre las heridas silenciosas que muchas personas cargan durante años sin atreverse a contarlas. Y las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: amplificar, reinterpretar, cuestionar, solidarizarse y, en algunos casos, criticar sin medir el impacto emocional. Pero algo fue evidente: la mayoría se puso del lado de Angélica, no desde el morbo, sino desde la empatía.
Muchas mujeres compartieron sus propias experiencias con comentarios similares, recordando cómo alguna vez alguien les dijo algo que las marcó profundamente. Y eso hizo que la conversación trascendiera el mundo del espectáculo para convertirse en un tema social. Lo más comentado no fue la edad, sino el respeto. Porque en una relación, el respeto es lo que sostiene los pilares cuando el amor se ve opacado por el cansancio, el estrés o los malentendidos. Y justamente ese respeto es lo que muchos sintieron que habría quedado vulnerado en aquella frase que dio vueltas por todas partes. Otra parte importante del debate fue la interrogante: ¿realmente Otto quiso decir eso? ¿O simplemente fue una exageración de un testigo, o una frase sacada de contexto que, al pasar por muchas versiones, terminó convirtiéndose en algo más fuerte de lo que realmente fue? Todo es posible, porque los rumores funcionan así: van creciendo, se transforman, se distorsionan, se dramatizan. Y lo que sí quedó claro es que, desde la perspectiva del público, Angélica habría cargado con un dolor que no merecía. Una mujer que ha dedicado tantos años a su familia, a su carrera y a su crecimiento personal, jamás debería escuchar que su valor disminuye por el simple hecho de que el tiempo pasa. Porque el tiempo también trae madurez, sabiduría, fuerza, resiliencia y una belleza distinta, más profunda, más auténtica. Y con el rumor circulando sin control, comenzó la segunda ola de preguntas: ¿qué ocurrió después? Hubo conversación, pidió disculpas, se explicaron, hubo distancia emocional, tomaron un tiempo para reflexionar. Esas preguntas siguen flotando, porque nadie ha dado una versión directa y detallada. Pero es fácil imaginar que, después de una frase así, todo debió detenerse. Las emociones debieron quedar suspendidas en el aire, el silencio pudo haber sido largo, incómodo, lleno de emociones que ninguno sabía cómo expresar. En toda relación profunda, existe un punto donde uno de los dos tiene que detenerse, respirar y preguntarse si vale la pena continuar por el camino del enojo, o si es mejor reconstruir desde la vulnerabilidad. Y quizá eso fue lo que también se discutió a puertas cerradas: ¿qué había detrás de la frustración? ¿Qué heridas no se habían explicado? ¿Qué sentimientos estaban sin atender? Muchas parejas atraviesan momentos similares, donde se dicen cosas que nunca debieron salir de la boca, pero que a veces salen porque los seres humanos no son perfectos, se equivocan, se hieren, se arrepienten. Lo importante no es el error, sino lo que se hace después del error. Y es allí donde la historia emocional se vuelve más profunda. Este rumor, sin confirmación directa, dejó una enseñanza clara para miles de personas: las palabras tienen peso, y ese peso puede levantar o derrumbar a alguien en cuestión de segundos. No importa si se dijo en un momento de cólera o de dolor, importa el impacto emocional que deja. Por eso, este episodio hizo que muchos reflexionaran sobre cómo hablan con sus parejas, sus familiares, sus amigos, y sobre la importancia de elegir las palabras con amor, incluso en medio de la ira. Con el paso de los días, el rumor tomó un giro todavía más doloroso. Lo que en un inicio parecía una frase aislada repetida por quienes aseguraban haber presenciado una discusión, comenzó a convertirse en una especie de bola de nieve emocional que arrastraba a toda la familia. La prensa hablaba, los programas de chismes especulaban, y cada versión parecía agregar un detalle más fuerte, más hiriente, más difícil de procesar. Lo que más le dolió a Angélica no fue solamente lo que supuestamente habría escuchado, sino el efecto que tuvo en su hogar. La tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo comenzó a fracturarse. En el ambiente se respiraba tensión, un silencio pesado que no necesitaba palabras para sentirse. Cada miembro de la familia lo percibía: la incomodidad, la distancia, la tristeza escondida detrás de sonrisas obligadas. Pues para Angélica, la herida fue profunda. Algunas versiones afirmaban que ella interpretó aquellas frases como un ataque directo a su valor como mujer, como esposa y como persona. No importa si las palabras fueron dichas exactamente así o si el rumor las amplificó, el impacto emocional fue real. Muchas veces, el dolor no proviene únicamente de lo que se dice, sino de lo que la mente interpreta, de las inseguridades que se despiertan, de los miedos que uno carga en silencio. Ella, que durante años lidió con la presión de la industria, con las críticas al físico, con comparaciones injustas, con la exigencia constante de lucir perfecta, sintió que el golpe la atravesaba en lo más profundo. Era como si todas las inseguridades que había logrado controlar regresaran de golpe, multiplicadas. Según quienes la conocen, ese rumor provocó una tragedia emocional familiar: lágrimas en silencio, noches sin dormir, conversaciones que se evitaban para no profundizar más la herida. A Angélica le pesaba especialmente pensar que sus hijos pudieran percibir la tristeza en sus ojos. Ella siempre trató de ser fuerte, de mostrar una sonrisa, de no permitir que el dolor traspasara la barrera del hogar. Pero esta vez no era fácil. Esta vez el golpe había sido demasiado personal.
Y se decía en los pasillos del espectáculo que en medio de esa tensión, Angélica sintió algo aún peor, la sensación de no ser valorada. No por su edad, sino por todo lo que había dado, todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado. Era como si el rumor le estuviera diciendo que nada de eso importaba, que sus esfuerzos habían sido vistos como algo insuficiente. Y la versión más fuerte que circuló no hablaba de insultos directos, sino de un tono, de una actitud, de una frialdad emocional que habría devastado a cualquiera. El público lo interpretó como una frase que, aunque quizá nunca se dijo de forma literal, representaba lo que ella sintió. Que su desgaste emocional no era comprendido y que alguien a quien amaba no alcanzaba a ver su valor real. Y ese fue el verdadero dolor. Ese fue el golpe que habría provocado una grieta en la estabilidad familiar. Pues los programas de espectáculos le agregaron dramatismo, como siempre, dijeron que Angélica habría sentido que la estaban minimizando, que la estaban haciendo sentir menos, como si su luz hubiese comenzado a apagarse ante alguien que no veía el trayecto completo de su historia. Una historia de esfuerzos, tropiezos, logros, lágrimas ocultas y sonrisas sinceras. Y lo que generó la tragedia emocional no fue una frase insultante, sino la idea de sentirse desvalorizada, de que alguien interpretara su proceso natural, su madurez, su evolución, como un defecto. Eso fue lo que estremeció al público. Eso fue lo que dolió más de toda la historia, pensar que una mujer que ha regalado tanta alegría pudiera estar llorando en silencio por sentirse juzgada en el único lugar donde esperaba comprensión. Y el rumor, amplificado por redes y medios, provocó una tormenta interna. La familia dejó de convivir como antes. Ella comenzó a dudar de sí misma, algo que no le ocurría desde hacía años. La presión mediática creció hasta convertirse en un peso insoportable. Y Otto, según algunas versiones, habría tratado de hablar, de explicar, de calmar, pero ya había demasiado ruido alrededor para que sus palabras se entendieran con claridad. En momentos así, incluso una aclaración se vuelve confusa. Aunque alguien intentara explicar el contexto, el daño emocional ya estaba hecho. Y eso fue lo que convirtió este episodio en una tragedia sentimental. El dolor que no se borra con una simple disculpa, el ruido mediático que agranda todo, la presión del público que opina sin saber, la fragilidad de las emociones cuando la relación atraviesa una etapa difícil. Pues la gente decía que Angélica vivía una etapa demasiado triste. No porque fuera una mujer débil, al contrario, porque era una mujer fuerte que por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente rota. Y lo peor es que el rumor no se detuvo ahí, creció, se expandió, tomó nuevas formas. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, si puedes déjanos tu comentario, nos ayudaría